Hola, mi nombre es Evalinda Barrón Velázquez y soy directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hoy vamos a hablar sobre la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. Para poder hacer una estrategia de prevención, tenemos que ver qué es lo que ha pasado en el país y cómo se ha abordado los últimos sexenios la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues que había una correlación muy fuerte, o al menos en lo ideológico así se pensaba, entre lo que tenía que ver con el narcotráfico y la prevención del consumo de sustancias. Y aunque es muy importante atacar aquellas situaciones de seguridad, tenemos que saber que los trastornos por uso de sustancias psicoactivas son un problema de salud mental y un problema de salud pública. Por lo tanto, se deben de abordar desde esta perspectiva. Así que se decidió que las fuerzas del orden público tenían que ver la situación relacionada con la oferta y que la situación relacionada con la demanda, es decir, con las personas que buscan estas sustancias y que tienen uso problemático o dependencia, pues entonces son aquellas en las que nos debemos enfocar. Y cuando hablamos de un problema de salud mental, un problema de salud pública, tenemos que ver cuáles son todos estos factores que hacen que una persona llegue a tener un trastorno por uso de sustancias. Y a esto se le llaman factores de riesgo y factores de protección. Son los factores en lo biológico, en lo psicológico y en lo social que nos llevan a tener un padecimiento. Así que revisamos cuál era el enfoque previo, qué era lo que pasaba. Bueno, que hubo un aumento en el consumo de sustancias en el país, a pesar de que hubo un aumento en el presupuesto para el abordaje de estas, pero siempre fue abordado desde la prohibición y desde el derecho penal. Los diagnósticos no se distinguían entre aquellas personas que usaban sustancias psicoactivas ni entre aquellos que tenían ya un uso problemático o un trastorno por dependencia, conocida como adicción. Y además se hacía una relación que no tiene un fundamento real entre la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas. Si bien tienen los mismos factores de riesgo, no son causales uno del otro. Y además el contenido moral donde dice que las personas son drogadictas porque quieren, ¿no? Y no hablamos de estos trastornos que tienen que ver con cambios en la estructura cerebral, que tiene que ver con neurotransmisores, pero además que no considera todos estos factores sociales como la pobreza, la marginación y la violencia como un factor asociado al consumo y que si no abordamos no vamos a poder seguir adelante. Entonces es necesario tener un cambio total de visión y tener un cambio de discurso para darle un enfoque humanista, donde se busque la dignificación y el respeto a los derechos humanos de las personas, donde los veamos como sujetos que necesitan un tratamiento, que necesitan rehabilitación y que necesitan toda una red de protección alrededor, y además donde se hable de lo que está pasando en las comunidades, de los factores de riesgo que existen y cómo volver los factores de protección para tener ambientes que hagan que disminuya el consumo de sustancias psicoactivas de forma problemática y que además se respeten los derechos humanos, los derechos culturales, la perspectiva de género, la perspectiva de juventudes, para poder hacer estos abordajes de una forma adecuada. Entonces, ¿qué es la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones? Es una estrategia intersectorial con un enfoque en salud pública que respeta la autonomía de las personas y que habla sobre el derecho a tener tratamiento si es que así lo requieres y lo deseas, y que tenemos que hablar del consumo de sustancias psicoactivas como una situación multifactorial que tiene que ver con el ambiente social, el ambiente económico, el ambiente político, el ambiente escolar, el tener acceso a situaciones derechos culturales, derechos deportivos, para entonces poder hablar de cuál es el motivo por el que la gente está consumiendo sustancias de forma problemática. Y también tenemos que saber que estos esfuerzos tienen que ser muy locales, que justamente estos factores de riesgo van a ser distintos en cada una de las localidades. Va a ser distinto el ambiente y los factores de riesgo que encontremos en el sur del país, en Yucatán, en Campeche, que aquellos que encontremos en el norte o en zonas fronterizas o en poblaciones indígenas o en poblaciones afrodescendientes. Por lo tanto, la transversalidad es sumamente importante para tener un abordaje que nos permita hacer un análisis de todo esto. Y bueno, ¿por qué decimos que es una cosa de salud mental?
Primero vamos a leer la definición. La salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona puede vivir plenamente, trabaja y contribuye a su comunidad de manera productiva y hace frente a los estresores de la vida. Y esto está determinado por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Y también tenemos que saber que si no tenemos salud mental, no tenemos salud. No basta con no tener diabetes, con no tener hipertensión. Si perdemos nuestra salud mental, si no podemos trabajar y contribuir de forma productiva, si no vivimos plenamente, y si los estresores de la vida se están volviendo muy complejos porque vivimos en situaciones de violencia, de desplazamientos forzados, de pobreza, de marginación, pues entonces no vamos a tener salud. Y cuando perdemos la salud mental, tenemos entonces una patología mental. El cerebro también se enferma, eso tenemos que recordarlo, y se puede enfermar y se manifiesta con depresión, con ansiedad, con enfermedades más graves como esquizofrenia, trastorno bipolar, con estrés postraumático o como un trastorno por dependencia a sustancias psicoactivas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos que los trastornos por uso de sustancias son padecimientos de cuando se pierde la salud mental. Y bueno, hay muchos estándares internacionales y nacionales que nos dicen cómo tiene que ser el abordaje y que tienen que hacerse intervenciones desde los contextos familiares, escolares y sociales, porque ahí es donde están los factores de riesgo y también los factores que nos protegen y que protegen nuestra salud mental, y que las intervenciones tienen que ser específicas, pues por ejemplo para niños, para adolescentes, para preadolescentes, para adultos mayores, porque el consumo de sustancias psicoactivas no es algo privativo de un grupo etario. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier edad, ¿no? Y que la forma en que se hace prevención puede ser universal, es decir, información que se dé para toda la población, puede ser selectiva, es decir, para información que se dé para personas en riesgo o indicada para aquellas personas que están en consumo, y que necesita elementos esenciales como, ya les decía, perspectiva de género, perspectiva intercultural, respeto a los derechos humanos y disposiciones normativas. Entonces, cuando vemos estos factores de riesgo que tienen que ver, o factores de protección que tienen que ver con el ambiente en donde nos desarrollamos, no solamente ya con nosotros y los antecedentes que podamos tener genéticos o hereditarios, sino la familia en la que estamos, las situaciones de violencia en la que vivimos, los accesos sociales a los que tenemos, los accesos económicos, las situaciones de educación, de trabajo, de economía, de desarrollo territorial. Entonces vemos que el abordaje de la salud no se puede dar solamente desde una instancia, desde la Secretaría de Salud o desde los consultorios. Se tiene que dar en toda la organización gubernamental, federal, estatal, municipal, pero también desde los municipios. Por lo tanto, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones va mucho más allá de lo que hacemos en los centros de atención primaria en salud mental y adicciones del país. Tiene que ver con todas aquellas intervenciones que modifican el tejido social, con aquellas de participación comunitaria, de bienestar, de inclusión económica, de mejoramiento urbano, de educación, cultura y deporte, de seguridad y cohesión social. Entonces, los ejes de intervención son en todo ese espectro. Por lo tanto, necesitábamos tener un esfuerzo coordinado de todo el gobierno para poder abonar a ello. La Secretaría de Salud se encarga de coordinar a todas las instancias federales, pero también a las instancias estatales y municipales, con un objetivo general, que es impactar en los determinantes biológicos, psicológicos y sociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y juventudes puntualmente, porque ahí es donde empiezan las situaciones más complejas, para la construcción de paz y con un marco de derechos humanos que permita que aquellas personas que tengan un padecimiento puedan acudir a tratamiento. Y todo esto se enlaza con un cambio muy grande en la forma en que se atiende en la Secretaría de Salud los padecimientos mentales y las conductas adictivas, que tiene que ver con que no ha habido infraestructura durante los últimos años. Se ha trabajado en una reforma a la Ley General de Salud en el capítulo de salud mental para modificarse, también en la capacitación de todo el primer nivel de atención en los centros de salud, hospitales generales y finalmente en los hospitales psiquiátricos que siguen siendo parte de la red,
para modificar la atención y que yo, si tengo algún problema de consumo de sustancias o de depresión o de ansiedad, pueda acudir a mi centro de salud con mi médico general para poder atenderme, o pueda tener al alcance herramientas como la Línea de la Vida o las redes sociales de la Línea de la Vida o Contacto Joven para poder tener acceso a información. Y todo esto se hace a través de una capacitación muy extensa que nosotros llamamos Plan Maestro de Capacitación, donde abordamos diferentes temas para diferentes instituciones, tanto de la Secretaría de Salud como todas estas que les comenté de la Federación INJUVE, Secretaría de Cultura, CONADE, Secretaría del Trabajo, SEDATU, con muchas instancias, Secretaría de Seguridad, con ellos trabajamos muchísimo. Pero no solamente desde la federación es necesario, necesitamos coordinarnos con las instancias municipales. Así que se formaron 32 mesas estatales, todas presididas por el secretario de Salud, con los secretarios técnicos que son los encargados de salud mental y adicciones de los estados. Cada una de esas mesas, que se llaman mesas espejo, están también representadas por su homólogo estatal, que son las secretarías de Cultura, Deporte, Educación, Seguridad, estatales, teniendo más de 640 organizaciones vinculadas a la estrategia nacional. ¿Y cómo medimos todo esto? Bueno, el punto final va a ser tener una menor incidencia en los trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Pero para que todo esto pueda pasar, esa es la punta del iceberg, tenemos que ver cómo se están fortaleciendo los factores protectores, no solamente desde la visión de salud, sino desde todo este ámbito social. Cómo se están disminuyendo los factores de riesgo, cuáles son las políticas públicas que se están implementando en los estados. ¿Cuáles son los conocimientos que se están otorgando a la población, no solamente sobre los riesgos de consumo de sustancias, sino sobre todo los riesgos que hay a la salud mental y que están asociados a perder esta? Y un aumento en la accesibilidad a la atención. Así que pues tenemos muchas acciones que se tienen que reflejar en territorio, que se tienen que ver en la calle, que tenemos que ver en los cambios no solamente de la conciencia y del entendimiento de cómo las violencias y cómo los factores que están a nuestro alrededor afectan nuestra salud mental y nos llevan a este punto del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué es lo que hace la estrategia con cada una de estas instancias que participan? Bueno, todas sus acciones tienen un componente territorial, responden a una convocatoria social e incorporan necesidades y perspectivas de la comunidad a la cual va dirigida. No puede ser una misma acción para todas las comunidades. No criminaliza el consumo ni a las personas usuarias psicoactivas en las actividades que se llevan en ese territorio. No estigmatiza las sustancias psicoactivas, ya sean legales e ilegales, ni a las personas que deciden usarlas o no pueden parar su consumo. Y protege las libertades individuales sin criminalizar ni estigmatizar a las juventudes. Contempla un enfoque interdisciplinario en su implementación y en su marco teórico, por eso muchas de las instancias son las que implementan las estrategias, no solamente la Secretaría de Salud, y corresponde a la demanda de sustancias psicoactivas y no a la oferta. ¿Qué quiere decir? Responde a las necesidades de la población por lo que están consumiendo. Tiene que ser incluyente en accesibilidad, en lenguaje, multicultural y gratuita. Por eso, aquellas acciones que nacen desde la coordinación de los municipios, de las colonias, de las personas, son muy efectivas, y desde la federación las apoyamos para que tengan toda la información disponible. Incorpora perspectiva de derechos humanos, de educación, de cultura, de juventudes y de género, y promueve el bienestar de las familias para poder así tener un enfoque que nos lleve a hablar de prevención real, de prevención que tiene que ver con el cambio de las realidades que estamos viviendo, de nuestros entornos, que pueda hablar de que aquellas personas que requieran una prevención selectiva o indicada sea con un lenguaje adecuado, que respetemos sus derechos, que respetemos sus decisiones, pero que además ofrezcamos el tratamiento que necesitan. Y que veamos que el trastorno por uso de sustancias psicoactivas solamente es la punta del iceberg de un montón de situaciones y de problemas de salud mental que están asociados a ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, pero esto tiene que ver con los factores de riesgo que hay en nuestras comunidades y que como individuos también podemos cambiarlos. Así que
La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, si bien es un conjunto de acciones que se hacen desde los gobiernos, también es una convocatoria social que invita a las personas en su comunidad a hacer cambios específicos, a abrir entornos seguros, a hablar del tema, a quitar el estigma sobre el consumo de sustancias psicoactivas para tener información adecuada, para que sepamos cómo tomar las decisiones con responsabilidad y no bajo el miedo, pero también sabiendo las consecuencias que hay en los consumos. Y sobre todo saber que el cerebro también se enferma y que si nuestro cerebro se enferma se puede manifestar con ansiedad, depresión, con intentos suicidas, con consumo de sustancias psicoactivas y que tenemos que acudir con un profesional especializado, con nuestro médico general, si es lo que tenemos a la mano, para poder hablar de esto. Ese es el primer paso. Y pues es cuanto. Muchísimas gracias.